La historia que casi nunca se cuenta comienza justo cuando todos creen que todo terminó. Jesús había resucitado. Sí. La tumba estaba vacía. La piedra había sido removida. El milagro más grande de la historia había ocurrido. Pero para los discípulos, lejos de comenzar una vida gloriosa, empezó una etapa marcada por el miedo, la persecución, el dolor y una incertidumbre que los acompañaría hasta la muerte. Porque la resurrección no les trajo seguridad inmediata. Les trajo peligro. Jerusalén seguía siendo una ciudad hostil. Las mismas autoridades que habían crucificado a Jesús seguían en el poder. El mismo sistema religioso que lo condenó ahora tenía un nuevo problema. Sus seguidores afirmaban que estaba vivo. Y eso era mucho más peligroso que un profeta muerto. Los discípulos lo sabían. Por eso, en el Evangelio de Juan, relata que estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Juan 20:19 dice que no era fe lo que dominaba la habitación, era terror. Terror a ser los siguientes, terror a ser arrestados, terror a morir de la misma forma que su maestro. Jesús se les apareció, les mostró las manos, les mostró el costado, les habló de paz. Pero incluso después de verlo resucitado, nada volvió a ser simple. Porque creer que Jesús vive no significaba que el mundo los iba a aceptar. Significaba exactamente lo contrario. Desde ese momento, los discípulos pasaron de ser pescadores anónimos a testigos incómodos. Ya no podían esconderse. Ya no podían volver atrás. Habían visto al resucitado, y eso los condenó a una vida de huida constante. Pedro, el mismo que lo negó 3 veces, ni ahora caminaba con una carga imposible de ignorar. Sabía que su voz sería escuchada. Sabía que su silencio sería traición. Y sabía que hablar significaba arriesgar la vida. Hechos 4 relata cómo Pedro y Juan fueron arrestados, interrogados y amenazados. Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero algo había cambiado. Antes huyeron. Ahora respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4:19. Esa frase no fue valentía momentánea. Fue una sentencia de muerte a largo plazo. La iglesia comenzó a crecer y con ella el odio. Antes de comenzar, te advierto algo. Lo que estás a punto de escuchar no es la versión romántica que siempre te contaron. La vida de los discípulos después de la resurrección de Jesús no fue gloriosa ni cómoda. Comparte este video con alguien que necesita conocer la historia completa. Suscríbete para más contenido sobre historia bíblica. Los discípulos dejaron Jerusalén. Se dispersaron. No por comodidad, por supervivencia. Cada uno tomó un camino distinto, sabiendo que probablemente no volverían a verse. No hubo despedidas épicas, no hubo promesas de reencuentro, solo miradas silenciosas y la certeza de que seguir a Jesús resucitado tenía un precio altísimo. Tomás cargó con el estigma de la duda, pero la tradición afirma que llevó el Evangelio hasta la India, un territorio desconocido, hostil, lejano, sin garantías, sin protección, sin regreso. Andrés fue hacia Asia Menor y Grecia. Predicó entre pueblos que adoraban dioses violentos. Fue rechazado, golpeado, finalmente ejecutado en una cruz distinta, porque no se consideró digno de morir como su Señor. Felipe terminó en Frigia, Bartolomé en Armenia. Cada paso que daban era vigilado. Cada palabra podía ser la última. El libro de los Hechos no romantiza esta etapa. Habla de cárceles, azotes, traiciones, hambre. Pablo más tarde resumiría esa vida diciendo que fueron perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4:9. La resurrección no eliminó el sufrimiento, lo multiplicó. Porque ahora el mensaje no era solo que Jesús había sido un gran maestro, era que había vencido a la muerte, y ese mensaje amenazaba imperios,
templos, sistemas y autoridades. Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles en morir. Hechos 12:2 dice que Herodes lo mandó matar a espada, sin juicio largo o sin defensa. Su muerte fue un aviso. Nadie estaba a salvo. Pedro fue encarcelado esperando la misma suerte. Dormía entre soldados, encadenado. La iglesia oraba. Nadie esperaba un final feliz. La persecución ya era normal, y aún así, seguían hablando. Porque ver al resucitado los había marcado para siempre. No eran héroes invencibles, eran hombres cansados, perseguidos, muchas veces solos. Hombres que añoraban la vida sencilla que dejaron atrás. Hombres que sabían que cada día podía ser el último. Y sin embargo, ninguno se retractó. ¿Por qué? Porque nadie muere por una mentira que sabe que es mentira. La resurrección los condenó a una vida terrible, pero también les dio una certeza imposible de destruir. Jesús vive, y si Él venció la muerte, entonces la muerte ya no tenía la última palabra. Pero el camino apenas comenzaba. La persecución se intensificaría. Las traiciones vendrían desde dentro. Los martirios serían brutales, y el mundo romano pronto convertiría a los discípulos en enemigos públicos. Lo que vivieron después fue aún peor. El miedo ya no era una sorpresa. Se había vuelto rutina. Cada amanecer podía ser el último y cada noche un refugio provisional. Los discípulos entendieron muy pronto que la resurrección no había cambiado al mundo. Los había cambiado a ellos, y eso los convirtió en un problema imposible de ignorar. Jerusalén dejó de ser segura. Antioquía se convirtió en un punto clave, pero tampoco era hogar. Roma observaba. El imperio toleraba muchas religiones, pero no una que proclamara a otro rey. Decir Jesús es Señor era decir César no lo es, y esa sola frase bastaba para una condena. O Pedro caminaba con una sombra constante. Sabía que su nombre era conocido. Sabía que era vigilado. El mismo hombre que había temblado ante una criada ahora desafiaba a autoridades enteras. Pero esa valentía tenía un precio físico. Fue azotado más de una vez. Hechos 5:40 dice que salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. No era locura, era convicción absoluta. Juan, el discípulo amado, sobrevivió más que todos, pero no fue porque sufriera menos. La tradición afirma que fue hervido en aceite y sobrevivió. Fue exiliado a Patmos, una isla árida, aislado del mundo, lejos de la iglesia que amaba. Allí, solo, perseguido, anciano, recibió la revelación más aterradora y gloriosa del Nuevo Testamento. Apocalipsis 1:9 dice que estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, no por delito, por fe. Mateo dejó atrás la seguridad que alguna vez le dio Roma. Como recaudador tenía protección. Como apóstol, tenía una sentencia invisible. Predicó entre judíos hostiles y gentiles desconfiados. Según la tradición, murió atravesado por una lanza, sin tumba, sin honores. Santiago el menor fue arrojado desde el pináculo del templo. No murió en la caída. Lo remataron a golpes. El templo donde había orado se convirtió en el lugar de su ejecución. Ironía cruel. La iglesia crecía, pero sangraba. Cada nuevo creyente era una amenaza potencial. Cada reunión clandestina podía ser delatada. Se reunían en casas, en cuevas, en catacumbas. Cantaban en voz baja, oraban en susurros. El sonido de pasos afuera podía significar arresto o muerte. Pablo se convirtió en el rostro más visible del movimiento, y por eso, en el blanco más constante. Él mismo dejó un registro brutal de su vida después de la resurrección. En 2 de Corintios 11, escribió que fue azotado 5 veces por los judíos, 3 veces con varas, 1 vez apedreado, naufragó 3 veces. Pasó noches enteras en el mar, sufrió hambre, frío y desnudez. Y luego añadió algo aún más pesado, la preocupación por todas las iglesias.
La resurrección no eliminó el sufrimiento interior, lo profundizó, porque ahora no solo cargaban con su dolor, sino con el de comunidades enteras perseguidas por creer lo mismo que ellos. Las autoridades romanas comenzaron a usar a los cristianos como chivos expiatorios. Nerón los acusó de incendiar Roma. Los crucificaban. Los quemaban vivos. Los usaban como antorchas humanas para iluminar jardines imperiales. No por crímenes, por negarse a negar a Cristo. Pedro fue arrestado definitivamente en Roma. Esta vez no hubo liberación milagrosa. Sabía que el final había llegado. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, no por espectáculo, por humildad. No se consideró digno de morir como su maestro. Jesús se lo había anunciado años antes. Juan 21:18 dice que otro lo ceñiría y lo llevaría a donde no quisiera. Pedro lo recordó todo en ese momento. La resurrección le dio esperanza, pero no le evitó la cruz. Pablo fue decapitado. Como ciudadano romano no fue crucificado. Murió solo, lejos de las iglesias que fundó, en una celda fría. Pero sus últimas palabras escritas fueron de victoria. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Uno a uno fueron cayendo. No murieron en masa, murieron aislados, en lugares distintos, en momentos distintos, sin saber si el mensaje sobreviviría, sin ver el impacto futuro, sin aplausos, y aún así. Ninguno negó la resurrección. Eso es lo que incomoda al mundo hasta hoy. Porque una mentira se abandona cuando duele. Una farsa se rompe bajo tortura. Pero ellos persistieron, hasta el final, hasta el último aliento. La vida después de la resurrección fue terrible, humanamente insoportable, pero espiritualmente irrenunciable, porque habían visto algo que cambiaba todo, y aún falta lo más oscuro de la historia. Cuando la mayoría ya había caído, cuando los nombres empezaban a borrarse de la memoria pública y solo quedaban rumores, el miedo tomó una forma más profunda. Ya no era solo temor a morir, era el peso de no saber si todo había valido la pena. Los discípulos no vivieron para ver iglesias llenas ni imperios rendidos. Vivieron para sembrar en lágrimas. El mundo se volvió más oscuro para ellos. Las persecuciones ya no eran esporádicas, eran sistemáticas. En muchas regiones, ser cristiano equivalía a firmar una sentencia. Las familias denunciaban a sus propios parientes. Los vecinos espiaban. Los mercados cerraban sus puertas a quienes no ofrecían sacrificios a los dioses. Negarse a adorar al César significaba perder trabajo, hogar y protección. La fe se pagaba con aislamiento. Tomás, lejos de Jerusalén, predicaba en tierras donde nadie conocía las Escrituras. Hablaba de un Mesías crucificado y resucitado a pueblos que veneraban ídolos antiguos. No tenía respaldo. No tenía aliados. Según la tradición, fue atravesado por lanzas mientras oraba. Murió sin testigos cristianos. Murió creyendo, sin saber si alguien continuaría. Bartolomé fue desollado vivo. No fue una muerte rápida. Fue un mensaje. Un castigo público para infundir terror. Así respondía el poder cuando no podía callar una verdad. Felipe fue colgado boca abajo después de convertir a la esposa de un gobernante. El evangelio no solo incomodaba a los templos, amenazaba hogares influyentes, y eso lo hacía imperdonable. La vida de los discípulos se volvió una larga despedida. Cada viaje era un adiós anticipado. Cada oración, una posible última oración. De cada carta una herencia espiritual. Juan, anciano, veía morir a todos. Amigos, hermanos, compañeros de camino. Él sobrevivía, y eso también dolía. Cargar con la memoria de todos era otra forma de martirio. La soledad se convirtió en su cruz. En Patmos, aislado, escuchó una voz. Apocalipsis no fue escrito desde la comodidad, fue escrito desde el destierro, desde el abandono humano, desde la certeza de que el mal parecía ganar, y aún así,
El mensaje fue claro. El Cordero vence. La muerte no reina. La historia no termina en sangre. Los discípulos no entendieron todo en vida. No vieron el final del relato. Caminaron por fe, no por resultados. Hebreos 11 dice que muchos murieron sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo. Eso los define. No vivieron una vida exitosa según los parámetros humanos. Mas vivieron una vida terrible, perseguida, dolorosa, injusta y, sin embargo, invencible. Porque aunque los mataron, no pudieron borrar el testimonio. Aunque destruyeron cuerpos, no pudieron apagar la verdad. Aunque intentaron silenciar nombres, no pudieron detener el mensaje. La resurrección los llevó a perderlo todo. Pero también les dio algo que el mundo no pudo quitarles. Una esperanza más fuerte que el miedo. Una certeza más firme que la muerte. Y cuando el último discípulo cerró los ojos, la historia no terminó. El silencio llegó después del último golpe. No hubo multitudes despidiendo a los discípulos. No hubo monumentos. No hubo reconocimiento. Solo cuerpos cansados, cicatrices invisibles y una fe que se negó a morir. Así terminó la vida visible de los testigos directos de la resurrección. Pero no terminó la historia. Porque lo que siguió fue aún más perturbador para el mundo. Roma creyó que había vencido. Jerusalén pensó que el problema estaba resuelto. Los líderes religiosos asumieron que sin apóstoles no habría movimiento. Lo que no comprendieron fue que la resurrección no dependía de ellos. Dependía de un hecho que nadie pudo borrar. La tumba seguía vacía. Los discípulos murieron, pero dejaron algo imposible de ejecutar. Dejaron testigos que habían visto cómo se vivía y cómo se moría creyendo que Jesús estaba vivo. Dejaron comunidades formadas no por poder, sino por convicción. Cada martirio se convirtió en una pregunta incómoda. ¿Por qué alguien acepta la muerte si sabe que todo es mentira? ¿Por qué no se retractaron cuando el dolor se volvió insoportable? ¿Por qué murieron solos, lejos de casa, sin gloria, defendiendo la misma historia? Esa pregunta comenzó a perseguir al imperio. Los cristianos no tomaron armas, no organizaron ejércitos, no atacaron gobiernos. Se reunían en casas ocultas, compartían el pan, cuidaban enfermos, recogían huérfanos, enterraban muertos que nadie quería tocar. Cuando eran arrestados, oraban. Cuando eran juzgados, perdonaban. Cuando morían, proclamaban esperanza. Eso desarmó al poder. Tertuliano lo resumió con una frase que atravesó los siglos. La sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Cada intento de destrucción produjo expansión. Cada persecución fortaleció la fe. Cada muerte afirmó el mensaje. Lo que comenzó con discípulos aterrados, terminó con comunidades dispuestas a morir. No porque amaran el sufrimiento, sino porque estaban convencidos de algo irreversible. Jesús había resucitado. Y si Él venció la muerte, entonces la muerte ya no tenía la última palabra. El cristianismo no sobrevivió porque fuera cómodo. Sobrevivió porque fue probado en el fuego. Ningún movimiento basado en una mentira resiste generaciones de tortura. Ninguna farsa sobrevive cuando negar la historia puede salvar la vida. Pero ellos no negaron. Hasta el día de hoy, la vida terrible de los discípulos después de la resurrección sigue siendo una de las pruebas más inquietantes del cristianismo. No fueron hombres buscando poder, fueron testigos que pagaron con sangre lo que vieron con sus ojos. La resurrección no les dio una vida fácil, les dio una vida verdadera. Si esta historia te impactó, imagina lo que aún no te han contado. La vida terrible de los discípulos demuestra que la resurrección no fue un mito cómodo. Fue una verdad que costó sangre. Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más y comparte este video con alguien que necesita conocer la historia completa. Suscríbete para más contenido sobre historia bíblica, secretos del cristianismo primitivo y revelaciones que casi nadie explica.